recuerden entrar a tortuliapodcast.bandcamp.com para acceder a nuestro episodio muy especial sobre Quinto Sertorio, dejado ahí para todos ustedes. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Tortulia Podcast. Quien les habla, Sebastián, desde la cálida Panamá. Esta vez sin Diego, que está de vacaciones por Italia, recorriendo y subiendo videos, como deben haber visto. Así que tuve que ir a recurrir a mi amigo. ¿Te presento con tu nombre de Twitstar o preferís que te presente? Con el nombre que me conozcas vos. Yo te conozco con tu nombre de Twitstar. Tenemos bueno, una pero que se llama Marcelo, lo conocen como Silvergarch en Twitter. Es una de las pocas Twitstar uruguayas que tenemos. Estás ahí, ¿no? Digamos que, bueno, eso no sé si es tan cierto, pero te agradezco el cumplido de todas formas. Marcelo trabaja como productor en Uniradio, la radio universitaria de Uruguay, de la Universidad de la República, en la parte de licenciatura de comunicación. ¿Se llama Ciencia de la Comunicación? ¿Le agregaron ciencias? Ahora es Facultad de Información y Comunicación, es la FIC. Antes era la LICOM, que era la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Así que está bastante acertado. Sí, me gusta que le hayan sacado ciencias, porque igual que ciencias económicas, ciencias políticas o ciencias de la comunicación no son ciencias. Sí, bueno, sí, es todo un tema. De hecho, para mí sos muy inseguro si le tenés que poner ciencia a tu facultad. De hecho, la facultad de física, de ingeniería, no se llaman la facultad de ciencias. No se llaman ingenieriles, no. Está asumido ya de por sí. Asumido, ¿viste? Está asumido. Así que ahora la LICOM se llama la FIC. Y te traje. Y para un paréntesis, por eso también a la facultad se le sumaron 2 carreras más que son bibliotecología y archivología. Y esa suena más a ciencia, ¿no? Como que tenés que saber algo. No estoy criticando tu sí. carrera en la radio y diciendo que la gente que está en FM tiene menos nivel, pero yo te diría que bibliotecología, archivología tenés que saber como de base de datos, de teoría de ser viejo. Así ser viejo, pero tenés que saber de verdad. O sea, tenés que saber de verdad. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de... Seguramente todos se enteraron porque lo ven en el título del podcast. Vamos a hablar del sindicalismo en Estados Unidos. Porque los últimos 3 programas los hablamos de los capitanes de industria o de los robber barons, los varones ladrones, dependiendo en qué lugar del espectro político estén y su visión. Pero nos estamos olvidando, creo yo, de movimientos súper importantes que se dieron en Estados Unidos con una virulencia increíble y que muchas veces nos olvidamos, porque a uno le dicen Ford y sabe quién es Ford. Así yo no haya hecho un podcast de eso. Pero yo te menciono algún movimiento sindical de final del siglo, de hace 2 siglos en Estados Unidos y no lo entiendo. Pero una pregunta, Seba, ¿cómo puede haber movimientos sindicales en Estados Unidos? Son unos cipayos imperialistas. No es tan así. Te diría que de los movimientos sindicales que tienen más huevos están los americanos. Y cuando terminemos este podcast me vas a decir, bueno, estos tipos se las pusieron como ningunos. Yo arranco con este programa porque, si se acuerdan del programa de Andrew Carnegie, cuando hablamos de la industria siderúrgica en Estados Unidos y el acero, hablamos de la masacre o la guerra de Homestead. No fue la guerra, fue la batalla de Homestead, que fue un combate que se dio entre empleados contra mercenarios de la Carnegie Steel antes de ser US. Cuando dijiste combate entre empleados, me imaginé una pelea en una oficina en primer lugar. Bueno, pero porque ya estás en esta tercera industrialización donde te imaginas que los trabajadores trabajan en una oficina. Pero me da un pie excelente para ir hasta el 1860 y empezar a hablar de cómo era la economía en ese momento. Porque, ¿qué pasa? La cosa empieza a cambiar a pasos agigantados, ¿no? La migración del campo a la ciudad ya es algo totalmente infrenable y va a una velocidad tremenda porque se industrializa el trabajo. El artesano pierde espacio frente a la máquina y empieza a desaparecer el autoempleado. La vieja querida primera revolución industrial. Ahí va, eso que aprendiste en el liceo de la primera revolución industrial. Ese hombre que cosía empieza, ese sastre, capaz no el sastre de los sacos, pero el que hace lo que sea la camisa o el pantalón, empieza a pasar a segundo plano como artesano frente a la máquina que puede hacer telas y más o menos cortás con una tijera. Pierde contra lo que es la producción en masa.
Entonces vienen los luditas y te rompen toda la mierda. Bueno, eso pasó en Inglaterra, no pasó en Estados Unidos. Pero No hubo movimientos así allá. no hubo movimientos luditas en Estados Unidos, ¿no? El grueso de la gente, capaz, no sabía de Carnegie ni de Rockefeller. Porque el grueso del trabajador en ese momento no leían, trabajaban 10 o más horas, 6 días a la semana, desde niños, o sea, era a los 13 años, ya sos un hombre. Puedes ir a trabajar a la fábrica. No como ahora que tenés 27 y todavía te seguís rascando las pelotas en tu Claro, casa. ¿viste? No es como ahora que decís, pero mamá, si no termino el PhD no voy a conseguir un buen trabajo. No voy a Estás conseguir con laburo. 27 tratándole de cobrar a tu vieja que te pague un doctorado. Bueno, Ya no. estabas muerto en esa época, ¿no? Digamos, con A esas los 27 condiciones ya podía laborales. ser abuelo. Ya estaba Qué bien. deseando tener abuelos, ¿viste? Era otro ritmo de vida. Era otro ritmo. No había retiro, Se levanta- no había se vacaciones. levanta- Sí. No, claro, se No levantaban había, todos no los había días. enfermedad, la gente te enfermaba, tenías que ir a trabajar igual. O sea, Una época más sencilla. una época más sencilla. La situación era horrible, y es difícil imaginársela ahora. Y más porque pocos podemos ver como una ventaja, cuando vemos este tipo de vida, ir a la ciudad. Lo que pensamos es, ¿no es mejor ser un pequeño productor agropecuario, granjero y cuidar tus ovejitas Es otra y plantar? cosa de hippie de ahora, de huertas orgánicas en el campito. Claro. Que la gente se está empezando a mover a la Costa de Oro, no sé, por algún motivo están dejando Claro, que se va Montevideo. a tener mi huerta orgánica. No, parece que es mucho mejor trabajar todo esto y estar todo totalmente siempre alcoholizado con ginebra y trabajar en una fábrica que te corta el brazo. Parece que era una mejora en la calidad de vida comparado con trabajar en el campo. O sea, imagínate lo infernal que ha de ser la vida en el campo. No me imagino, pero bueno. Pero yo capaz algún día cuando hace un hippie lo hago. Ujú. Entonces, hubo sindicatos antes de la época enchapada en oro, de la época enchapada en oro, que es la Gilded Age, esta época donde estamos hablando y estamos haciendo referencia a estos podcasts. Pero usualmente eran protestas de trabajadores frente a grandes compradores, ¿no? En Nueva Inglaterra hubo protestas previas, por ejemplo, de pescadores. Grupos de pescadores que se quejaban contra un único comprador que procesaba ese pescado. Pero seguíamos estando en una cosa muy como artesanal y de autoempleados, porque esos pescadores eran dueños de Eso su me auto. gustó viendo tus apuntes que con protestas contra compradores, porque uno pensaría que siempre fue la protesta contra, digamos, el jefe, pero en ese momento el jefe no es más que la persona que va y te Claro. compra. Claro, cuando aparece la fábrica, como verlo así, aparece la gran empresa. Antes vos decís, tu jefe era el carnicero. Vos te podés cortar las manos en una carnicería, te podés lastimar lo que sea, pero tu jefe también. Ese era el dueño de la carnicería, pero vos estás entre una mezcla de aprendiz y empleado. Hombre de confianza y no, es distinto. No es lo mismo que estar en un gran matadero, que nunca vistes al dueño y estás todo el tiempo cortando carne. Cambió la estructura de la relación capital-trabajo. Antes es como que todos fueran Uber, ¿viste? Una cosa así, todos tenían Todos. su barquito, ¿viste? Antes de la Gilded Age, todos éramos Uber. Esa sería El epíteto del podcast. sí, antes todos éramos Uber. Entonces, Sí. me Entonces, decías. vamos al primer movimiento sindical importante de Estados Unidos. Y yo voy a ir armando este programa a través de movimiento sindical, masacre, movimiento sindical, masacre. Para Muy que, esa ¿cómo sería la Esa conclusión? es la dialéctica. Ojo con sindicalizarte que sigue una masacre detrás. No seas amigo del patronceo, dejalo que se sindicaliza. Entonces, bueno, el primer movimiento nacional importante en Estados Unidos es la National Labor Union, que se traduciría como el sindicato nacional. Bien sencillo. Porque en Estados Unidos se usa mucho la palabra Labor Union para decir sindicato. Primero que sindicato en Estados Unidos también tiene otra connotación, que es más parecida a la que nosotros cuando decimos es un síndico en una empresa. Funciona distinto. Este primer sindicato fue exitoso en muchas medidas, como prohibir el trabajo en las cárceles o presionar para la legislación de los empleados federales. O sea, de los empleados que serían públicos a nivel federal. Creado por William Silvis, fue el sindicato, con mayúsculas. O sea, o estabas en la National Labor Union, que vendría a ser una especie de federación de sindicatos, o no eras nada. Había esa cosa tan, ¿cómo es esto? Rivalizada entre si no sos un sindicalista,
¿Está todo mal o era algo nuevo existía, y era loco? mucho peor y existía conflictos entre sindicatos. La National Labor Union es el primero que trata de federalizar a esos sindicatos. Ujú. Bien, o sea, agrupar todo. Sí, para 1866, Silvis ve que hay más de 200.000 empleados en distintos sindicatos, pero todos separados. Y la idea es juntarlos, una especie de federación que es muy amplia y con objetivos muy nobles. Un pit-CNT yankee. Un PIT-CNT yankee, exactamente, una unión de una federación. Todos los países deben tener su nombre, no sé, la CGT en Argentina, todos tienen su grupo en los demás países porque la mayoría se agruparon. Me voy a arriesgar con una pregunta que capaz no sepas, pero ¿quiénes eran los que cortaban el bacalao ahí adentro? Aparte de los pescadores, digamos, ¿no? Eso va a ser un problema después, el sistema federal. El sistema federal bien. de elecciones puede ser un problema y va a ser una lección que vamos a aprender más adelante de cómo manejar grupos. Bueno, no me adelanto, entonces seguimos. ¿Cuál es el asunto? Las ideas eran muy nobles de estos tipos y el asunto era crecer en lo que serían las bases, creer en la cantidad de gente que estaba adentro. Y eso hace que, por ejemplo, metan todo lo que se considerara un trabajador. Por ejemplo, granjeros. El granjero tiene que venir, el trabajador rural tiene que estar. Lo cual trae un problema de gobernabilidad. Que en ese momento no conocían la palabra gobernabilidad, pero es así. ¿No? Pero el concepto estaba igual, era el mismo problema, nada más sin una palabra que lo definía. Sí lo definía. entendía, porque claro, cuando metes a los granjeros, que te sirve porque es un grupo de presión importante, tenés un problema, porque los del sur somos bien racistas. Y vos tenés trabajadores que son negros. Y tenés que salir a defender a las mujeres y a los negros. ¿En qué año estamos acá? El 66. 1866, El mismo año de guerra el fin de la guerra civil. Entonces medio como... Estaba todo ahí. Entonces claro, el sindicato tiene que ser republicano. Porque estamos hablando de derechos humanos, todos somos iguales ante la ley, de esas cosas. Pero el republicano tiende a ser también en este momento pro negocio. Entonces te lleva una cosa extraña, donde Es como que se da medio de patada es como si la ideología estuviese peleada, la economía por un lado, con los otros sí. por el otro, exactamente. No. Y se complica mucho más porque tenés diferencias culturales enormes entre norte y sur. Bueno, ¿y entonces cómo lo solucionas? No se soluciona porque este grupo termina por implotar cuando quiere crecer más de lo que puede y llega a 800.000 miembros. Trabajadores capacitados, jornaleros, granjeros, mujeres, en una niños. población de cuántos laburantes, más o menos. ¿Tenés alguna estadística por ahí? Había 17 millones de personas en Estados Unidos, más o menos, en esa época. Bueno, tenés que... Es enorme. Es enorme. Uno de cada 20 estaba... Podría ser un afiliado. Y yo te digo, ¿qué pasa cuando tenés 800.000 personas que no se parecen en nada? Que tenés niños de 13 años trabajando que ya se podían sindicalizar. Mujeres de clase media alta que pudieron conseguir un trabajo en algún lado. Negros, granjeros del sur racistas, jornaleros, soldados y querés hacer política. Es como un mini Estados Unidos ahí mismo, digamos. Claro. Tenés todos los otros problemas que se añaden por las características propias de la gente al movimiento sindical que tiene una sola bandera. No sé, o andás a ver, capaz muchas, pero Claro, pero te estás extrapolando todos los problemas. Muchos. Entonces llega el momento de crisis en el año 71, cuando se termina por desarmar por problemas internos de votación, ¿no? De tamaños relativos, y porque viene la crisis del 73, el famoso pánico del 73. Y te voy a hablar del pánico del 73, porque seguramente estás muy interesado en la economía igual que yo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? El pánico del 73. ¿Cómo? Bueno. En ese momento lo conocían como la Gran Depresión, ¿no? Hasta que llegó otra Gran Depresión, que es el problema cuando le pones tipo la Guerra Mundial y después ves que hay otra. Cuando llega la segunda tenés que buscar más aclaraciones, ¿no? Por supuesto, sí. Fue la Gran Guerra Mundial. Hubo otra 10 años después. Pero esta fue grande igual. Vamos a ponerle 1 y 2. Esto es lo mismo. La Gran Depresión. Tuvimos otra. Bueno, vamos a ponerle la Depresión del 73. Entonces, esta fue una crisis mundial y pegó tangencialmente, para la gente que lo recuerda, en otros programas, como por ejemplo la unificación de Alemania. Todo viene por una combinación de factores que empiezan con un boom económico luego de la reconstrucción al final de la Guerra Civil Americana. ¿Vos me estás diciendo que la depresión de estadounidense le pegó a la unificación alemana? No, que fue mundial. Fue mundial, bien. Pero que pegó tangencialmente en otros lados. Yo te voy a decir por qué. Primero porque viene este boom económico. ¿Y qué es lo primero que dice la gente? Los buenos tiempos nunca se van a terminar. Así que a gastar.
A gastar se ha dicho. Y es una combinación de factores, se dio en los años 70, que por suerte no se volvió a repetir en el mundo, que fue crédito fácil, corrupción política y especulación financiera. Qué linda combinación. Sí, por suerte aprendimos y supimos separar, ¿no?, lo político de lo financiero del crédito y nunca más se volvieron a mezclar, no tuvimos ese problema. No, jamás. Mejoramos como sociedad. Mejoramos un montón. Entonces, ¿cómo viene? Te voy a contar porque este problema es grande. En Estados Unidos se dan créditos blandos, en parte por el gobierno para propiedades. Se emitía moneda como loco. Con condiciones laxas. Sí, o sea, vos comprabas la tierra al Estado para hacer tu vía de tren y te regalaba más tierra. Pero eso es lo que pasa, pero eso le pasa siempre al final de Estados Unidos. ¿Qué pasó con la burbuja inmobiliaria? ¿No es que también les daban casas por a cualquier hijo del vecino? Sí, pasó hace 10 años, había pasado hace como 30 años antes con Jackson, va a volver a pasar en 1930. Se va a repetir muchas veces, como que no aprendemos más eso de comprar las casas baratas. Ojo, capaz que no sea a propósito, esa es la otra teoría. Sí. A lo Krugman, que dice hay que tener otra burbuja. Dice, no me parece que funciona así. Pero bueno, el asunto es que el tren, que es la gran industria del momento, crece por encima de lo sustentable. Especuladores financieros de Europa van a los Estados Unidos a poner plata, porque son mercados emergentes que rinden mucho más de lo que rinden en Europa las cosas. Entonces aumenta el efecto burbuja. Los políticos arreglan con empresarios y entran en una secuencia de escándalos que no vamos a ver en este podcast, vamos a ver en otro, pero termina mal. Parece que corrupción, empresarios corruptos y crédito fácil van muy de la mano. Sí. Y todo explota. Creo que es ser genio para darse cuenta. Sí, todo explota cuando se unifica Alemania, porque toma unas decisiones al final de la guerra franco-prusiana, que es unificar su moneda. Deja de emitir moneda en plata y va a lo que sería el patrón oro, el gold. Déjame adivinar, ¿tenían pila de plata en ese momento y después se la tuvieron que meter toda por la cola? No tan así, pero había gente que producía pila de plata en ese momento. Y después no tuvo donde venderlo. Se devaluó. Claro, porque desmonetizás la plata tiene un valor intrínseco como moneda. Pero cuando empezás a emitir el Goldmark y no es convertible en plata, pasás del bimetalismo al patrón oro. Pero haciendo paréntesis, ¿y en el país no tenés tremendo problema si haces eso? ¿En qué país? ¿Qué haces con toda en el país que lo haces? Ponele, decís, bueno, ahora esto ya no vale como moneda, no hay convertibilidad. Bueno, pasaste por un momento de desmonetización de las monedas de plata. En el caso de Alemania, empiezan a emitir, por ejemplo, monedas tradicionales de cobre. Usualmente lo que se hacían eran monedas grandes de oro, que valían muchísimo, pero que no te servían para el tipo de cambio diario. No te sirve. Era un respaldo. Usás monedas de plata, y la moneda de plata está en un cambio fijo de la época de Napoleón, más o menos, oro-plata. Lo que dice Alemania es, saco la plata, como que me ajusto y me voy al patrón oro, y después empiezo a emitir monedas como se emiten hoy en día, de metales muchísimo más baratos que la plata. Y esos son los que son convertibles en oro. La plata sigue valiendo, pero la plata empieza a perder el valor por ser dinero. Deja de ser dinero a ser un metal. Pasa a valer lo mismo que lo que podría valer el hierro, el carbón o la madera. Que vale menos. Claro, tiene un valor escrito y va a seguir valiendo eso, pero no va a valer por plata. Eso le pega a los americanos, que son los que metían la plata también en ese momento. Exactamente. No es una devaluación, en realidad es una apreciación. Devaluás la plata, pero todos los precios como que suben. Generas una especie... No suben. A ver, el valor de las cosas sube porque tu moneda vale más. Entonces tenés como una especie de atraso cambiario permanente. Le pega a Estados Unidos, que son los que venden más que nada la plata. Entonces en los Estados Unidos toman una muy mala decisión económica, Grant, que dice es que no se emitan más monedas de plata y trae la ley de acuñamiento del 73, que limita entonces la cantidad del dinero. Parece raro ahora porque el dinero es lo mismo que metal, que ahora no es. Pero lo que pasa es que te aplica una política económica restrictiva. Antes había X cantidad de dinero en la economía, ahora hay X dividido 2. Te maté. Te forzé a bajar todos los precios, tus deudas valen un montón, frené toda la economía, hay menos, la gente va corriendo al banco porque se quiere llevar el oro, porque no le sirve para nada la moneda de plata, tenés corridas bancarias y menos dinero. Pánico. Un visionario Grant. Un visionario. No era buen presidente Grant. Y no solo pegó por esto.
hubo muchísimas tragedias en esa época, como el fuego de Chicago del 71, que es famoso porque prendió fuego toda la ciudad de Chicago, el gran incendio de Boston, la gripe equina del 72, que parece que mató como a todos los caballos de Estados Unidos, y se suma al pánico del 69, porque tenemos pánicos a cada rato, donde los infames Jay Gould y James Fisk llevan a cabo una estafa, especulación, corruptela política que mancha al gobierno del presidente Grant cuando intentan acorralar el mercado del oro. O sea, están desastres sobre desastres, ¿entendés? En un boom en una burbuja que no se frena. Y decís, esto tiene que explotar en algún momento. Termina de explotar. ¿Qué cosa? Para, un paréntesis. Estados Unidos ha sobrevivido a bastante mierda a lo largo de su historia. Sí. Es que si la economía real te crece, habrá caos, habrá todo, pero igual acá aguantás. Hay cambios tecnológicos muy importantes. Después en otro programa los vamos a ver, pero no hay que olvidarnos lo que está cambiando la tecnología en este momento. Sí, claro, el tren, me decías. El tren es un ejemplo de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En un periodo de 3 años, que pasa de todo, con la salida del Goldmark, quiebra la bolsa austríaca, porque los austríacos están mucho en la especulación financiera y en laburar poco. Les encanta la renta, la aristocracia y no trabajar, a diferencia de los alemanes. Ajá. Y genera un efecto mariposa que pega en Londres, donde los tipos están súper endeudados porque construyeron el canal de Suez. Y los dejó con deudas y parece que salieron perdiendo muchos transportistas que le daban toda la vuelta a África y usaban depósitos en el medio. Es esta cosa, viste, de bueno, pero es más productivo y ganamos plata, pero dejamos gente sin laburo. Claro, sí, totalmente. Ya venía pasando hace 150 años. No inventamos nada nunca, ¿eh? No inventamos nada. Ya pasó en algún momento. Sí, todos los ingleses salen a pedir la plata ¿de cuál? De los mercados que consideran más débiles, los mercados emergentes, que son Estados Unidos. Entonces dicen, dame la plata de los trenes, pero los trenes eran inviables y estaban apalancados en una burbuja de especulación financiera también de los precios de los inmuebles. No hay oro para pagarles, porque además se quieren llevar todo el oro, porque no quieren llevar la plata, y se va todo al demonio. Sí. En 8 de mayo del 73 cae la bolsa de Viena. Para el 20 de septiembre del 73, la New York Stock Exchange tiene que cerrar 10 días por el caos. Inventaron el feriado bancario. Ah, bien. ¿No? O sea, ni siquiera inventamos el feriado bancario. Para que nadie sospeche nada. Pusieron un cartel que dijeron, es septiembre, volvemos después de vacaciones de primavera. Pum. Como el cambio de Nelson. Como cambio de Nelson, ahí va. Hicieron la gran cambio de Nelson, ¿viste? Porque si vos al pequeño ladrón lo dejás crecer, después llega grande. No. Ay, mano dura. Y acá es donde viene la primera revuelta sindical de los Estados Unidos, el gran levantamiento, que pensé que era una cosa religiosa, pero no, resultó que era una cosa sindical, o el paro de trenes del 77. Toma, eso, pero más peligroso que lo religioso todavía, digamos, ¿no? Esto sí te para en el país, en serio. No viste lo religioso, sí te para en el país, Antes de hablar de esta crisis, te voy a hablar de otro grupo sindical que se abrió en ese momento a tomar el manto de la National Labor Union. Sí. Te voy a hablar de lo que para mí es el mejor sindicato que puedes tener. Los Caballeros del Trabajo. Qué bien, una mezcla entre religión y marxismo. Sí, es bueno. Qué nombre copado, Knights of Labor, ¿no? Porque ahora vos tenés nombres totalmente elegibles como somos la CIPMUNC, el sindicato único de procesamiento de la CIPMUNC está de acuerdo. Y no entendés nada. ¿Qué es la UMTRA? ¿Viste? Único metalúrgico, ¿viste? No queda bien. Pero estos son los Knights of Labor. ¿En qué año es esto, dijiste? Esto va a ser en el 77. Yo estaba en la primera internacional creada. Uh-huh. Yo le hubiera puesto Knights of Laboria, que suena re anime japonés, ¿no? Knights of Laboria no es un juego... ¿no? Atención, creadores de juegos que nos estén escuchando. Claro, el próximo Tales of Vesperia, Tales of Laboria o Knights of Laboria, que creo que es una serie que está en Netflix. No me estoy confundiendo, pero creo que está en Netflix. Knights of Laboria. Se llaman, porque después lo vamos a ver en otro tema, pero esto es un asunto porque hubo una inmigración en Estados Unidos masiva que trae un montón de católicos, de Polonia, de Alemania y del sur de Italia y de Grecia. Trae católicos. Los católicos se juntan y Uriah Stephens forma en 1869 la Noble and Holy Order of the Knights of Labor. Bien. Qué buen nombre. Es como
La orden sagrada y noble de los caballeros del trabajo. ¿Y qué ribetes tenía esto? O sea, él te eran da solo por católicos católicos. en un origen, eran católicos, pero él con esta cosa católica de culpa y de humildad, lo importante era la conciencia de clase. Entonces, la única condición para acceder era recibir un sueldo. Entonces? Si vos cobrabas un sueldo, ellos decían, sos de la clase trabajadora, puedes ser un caballero del trabajo. Es la única condición. Porque lo que nos junta son las condiciones de clase y no... ¿Y por qué crearon otra orden entonces? Crearon otra orden en secreto en paralelo a la Iglesia Católica. Sí, la crearon. Después vamos a ver más adelante por qué la hacen en secreto. En realidad te lo voy a decir ahora nomás. Era una orden fraternal secreta que imitaba a otra orden fraternal masones. Secreta, a los masones. Y tuvieron tanto éxito como los masones. Porque al no ser pública, en contra de las ideas de la Iglesia Católica, que ya había prohibido las órdenes secretas, porque le tenía miedo a los masones se le fueron de la mano, ¿no? Estos igual hicieron una orden secreta. ¿Y qué pasaba? Al ser secreta, no podían ser infiltrados. Al ser secreta, no podían estar en una lista negra. Al ser secreta, no sabías quién eran los socios. Entonces opera mucho mejor que la National Labor Union, con todos los problemas que tiene crear una federación de sindicatos. Pero para paréntesis, porque me estás diciendo, en un momento llegó una ola de inmigrantes católicos, crean su propia... que vienen de Italia principalmente, Irlanda. Ahí va, sí. Y Europa del Este. Todos muy afines a los sindicatos. Entonces crean su propia orden católica sindicalista, pero que la hacen una sociedad secreta, entonces no sabes quiénes más están. Es como, ¿para qué? ¿Para qué? Son los masones del sindicalismo. Hacen exactamente lo mismo, porque a los masones les fue re bien. No son tontos. Dicen, si nos van a poner en listas negras, si nos van a echar por sindicalistas, si vamos... ¿Y entonces cómo puedes actuar en conjunto? O sea, el sindicato, la gracia es que la presión sea de a todos. Bueno. ¿No te echabas solo cuando parás? Ahora vamos entonces a la primera gran crisis, al gran upheaval, al gran levantamiento en los Estados Unidos. A ver, y cómo funcionaron los caballeros. Explícame, por favor. El tren de Baltimore y Ohio decidió bajarle el sueldo 10% a los empleados, que era la segunda rebaja al año, y encima no les rebajó otros costos que tenía la empresa, porque la empresa le alquilaba cosas, por ejemplo, vivienda a los trabajadores del tren. Le alquilaba como una casita. No la bajó esos precios, pero bajó los sueldos. Bien, te cagaron. Sí, te bajaron, imagínate, te van sacando 20% del sueldo y los precios no bajan. Y los precios no bajaron. Los precios que cobraba la empresa, los precios en la economía general pueden haber bajado. Los precios que te cobraba la empresa no. Bien. Entonces esto llevaba un montón de protestas en Martinsburg, en West Virginia. Un pueblito que solo servía de estación de tren, pero que ahí es como un centro para el cruce de trenes. Entonces los huelguistas trancan todo y paran todos los trenes. El alcalde de la ciudad va a desarmar la protesta, pero se les ríen en la cara directamente, lo sacan riéndose y abuchándolo. Y acá viene un gran problema. En la protesta? Claro, acá vemos un problema que tiene, que ese momento es parecido a lo que pasó con Carnegie en Homestead. El gobierno no tiene el poder de hacer nada, porque está en otra época. Y fui a datos históricos a buscar la cantidad de gente que vivía en Martinsburg en el momento del censo. Vivían 6.000 personas. Bien. Pero fueron más de 300 huelguistas que fueron a cerrar el tren. De vuelta, un 20avo de la población. Claro, es enorme. ¿Qué puede hacer un alcalde? Estamos hablando de un alcalde que es tipo, hay un párroco, un alcalde y un deputy, ¿entendés? Que es un joven medio tarado. Sí. No hay nada más. Y va a ir el tipo con un revólver, con 6 balas que disparan de a uno y después la tiene que cargar, hablar contra 300 huelguistas que le dicen, no, estamos cortando acá todo. Entonces, ¿qué pasa? El alcalde le avisa al gobernador, le dice, se me fue la mano, moviliza a la milicia. A las tropas, claro. A la milicia. Y el gobernador Hayes, que era muy pro negocio y muy agresivo, moviliza a la milicia, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la milicia, esa base de los Estados Unidos, lo que está protegido en la segunda enmienda, ¿no? Porque la segunda enmienda también dice muy claro, the need for a well-trained militia is essential, ¿no? Nos dice eso. Moviliza a la milicia. La milicia es muy buena para ciertas tareas, específicamente defensa.
La milicia es excelente si viene el rey Jorge, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y tenés que echarlo a patadas de tu territorio. Echarlo a patadas y decís, si todos los granjeros y toda la gente que vive en la ciudad caza un rifle, se arma, conoce el terreno local, el primer convoy de ingleses que pase, lo llenan a tiros. No hay chance, la milicia es súper útil. La milicia no es tan útil para la ofensiva, porque no tienen ningún interés en atacar, porque su objetivo principal... Pero claro, es como una pequeña guerra civil. Claro, y le mandan a la milicia, que la milicia no deja de ser gente del pueblo. Son familiares, inclusive, capaz. Porque ¿cuál es la gracia de la milicia? Te cuesta 0 mango mantenerla. Vos no le pagás. Los moverás una vez al año para entrenarlos, para que se conozcan, para esto, para lo otro, los fines de semana. Les da la comida, le pagás 2-3 vintenes, se divierten un fin de semana tirando unos tiritos, ¿no? Me imagino que es así. Le hacen unos tiritos, se divierten tirando, se comen un asadito, se vuelven a la casa y cobraron algo. La milicia funciona bien para eso. En el Age of Empires levantás ahí, llamás al todo el pueblo a defender. Claro, entonces mandan a la milicia. Pero tenés que matar a tus propias unidades. Claro, y ese es el gran problema. Hay 1 o 2 tiros, mueren 2 personas, pero la milicia se termina huyendo a los locales. Lo cual le complica mucho al gobernador. Porque entonces llama al sheriff y le dice, no, mirá, salió todo mal. Ahora no tengo 300 tipos, ahora tengo 800, 300 y 500 tipos de la milicia. Y están armados. Y están armados. Claro, son muy útiles para detener al rey Jorge, la milicia. No tan útiles para dispararle al boletero del tren que te vende todos los días la entrada. Entonces, a ver, digamos, pero entonces para la diferencia, porque en algún momento vamos a tener que llamar a los milicos, no las de la milicia. Pero que también son. Todo el día. Pero la cosa es que son de otro lado. No son exactamente. Mueven a que la no tienen Guardia problemas en matar a los huelguistas. Matar al vecino porque no lo conocen. Es un tipo que está ahí. Mueven a la Guardia Nacional. Esto resalza y se empieza a expandir por todos lados. Llega a Maryland, donde el gobernador también manda brigadas de la Guardia Nacional. Después que hubieran echado a palazos a la milicia local. La Guardia Nacional entra en pánico y dispara contra los huelguistas. Pero claro, son tantos los huelguistas que son superados en número y se tienen que atrincherar en la terminal de trenes de Camden, escondidos ahí, y son puestos bajo sitio, bajo los huelguistas. El presidente de los Estados Unidos tiene que mandar a los Marines para que hagan un puente para que se puedan escapar la Guardia Nacional. Estamos hablando que ahora tiene que entrar el presidente porque le están tomando todo Pensilvania. No, Maryland no queda en Pensilvania, Maryland está, sí. En Nueva York también entran paros, ¿ok? Y acá entra un problema tremendo, porque hay sectores comerciales que están enojados por la crisis y contra el gobierno y apoyan a los huelguistas. Pero como es Nueva York, el tren es esencial para el transporte también interno. Sí. Entonces se pelean también gente que depende de eso. Entonces empieza una especie de movimiento contra el paro y hay una especie de guerra civil donde el gobernador no tiene chance de detenerlos. Se están baleando entre gente que se quiere tomar el tren y comerciantes y huelguistas. Es sanguinario. Sigue en otros lugares como Pensilvania, que es uno de los estados más importantes en ese momento de Estados Unidos. Las protestas en Pensilvania son todavía más sangrientas. En Pittsburgh, uno de los que era la ciudad industrial más importante en ese momento en Estados Unidos, Thomas Alexander Scott, uno de los infames Robert Baron, de esos tipos que no se hicieron laburando, que se hicieron robando la plata, dice que hay que darle a los huelguistas una dieta de rifle durante 2 días a ver cómo se tragan ese pan. Con balas, seguramente. Sí. Y como tenía la plata, el gobernador actúa con virulencia. Otra vez, después que las milicias locales no quisieran pelear contra la gente de Pittsburgh y se juntaran a las manifestaciones. Entonces, eso fue algo que se repitió en varias partes del país. En todos ¿no? lados. Sí. Llamo a la milicia, la Guardia milicia Nacional y el ejército el que tiene que entrar. La milicia no sirve para aplacar revueltas internas porque se sienten más próximos, evidentemente, a los que están protestando que a alguien que nunca vieron en la vida. Sí. La Guardia Nacional entra, pero no tiene el problema de no disparar a la gente y le dispara nomás y mata a 20 personas y hiere como a 100. Para sorpresa de nadie, esto no calmó para nada a los huelguistas después que le hayan matado 20 personas. Y se enojaron todavía más y terminaron corriendo a la Guardia Nacional y prendiendo fuego todas las instalaciones del tren que se encontraron. ¿Ok? Tomá.
Días Ahí después, ahí tenés acto sindical. sí, los militares encerrados matan a 20 personas más, ya con bayonetas, para salir corriendo entre las protestas y poderse unir al ejército federal que los venga a rescatar. 2 días después que prendieron fuego en la ciudad, los huelguistas. Esto se repite en otros lados, y claro, en algunas ciudades pueden armar ciertas milicias locales que no sean simpáticas a los huelguistas. Contratan detectives Pinkerton, mercenarios, empiezan a pagar mercenarios que vengan a pacificar, exmilitares que sean lo que sean. Cualquier cosa que estuviera cerca de un arsenal, una base militar, ¿viste? Donde el ejército podía entrar y matar suficientes huelguistas para poner la ciudad en orden, ¿no? Sí. Pero en muchos casos, que no se daban ciudades grandes, que no tenían un arsenal o un fuerte cerca, había que esperar a que viviera la Guardia Nacional o el gobierno federal a aplicar la ley marcial. Una cosa, ¿vos buscaste algún recorte de prensa o algo de esa época que dijera como que... Hay recortes de prensas, después los podemos ver en la parte de material extra. Les voy a pasar un buen lugar para que vean. ¿Cuál era la postura de la prensa en esa cosa? Es que acá hay 2 posturas bien separadas, lo que es entre el local y el local, porque todavía en este momento no existe lo que sería la prensa nacional. Eso va a venir después, por 1890. A 1900 va a aparecer diarios de reproducción nacional. Los dueños de los trenes, acá, ya se ven venir la revolución socialista, ¿no? Se ven venir una comuna de París, porque no estamos tan lejos de la comuna de París en este momento. No, claro. Entonces ahí se la ven. Por suerte para ellos, los huelguistas no tenían ningún interés en la política ni en el socialismo. No querían derrocar al gobierno. Claro, no estaban haciendo la revolución marxista. Claro, eso, ¿no? No quemaron edificios públicos, quemaron cosas del tren. Muchos eran católicos, no veían al Estado ni a la Iglesia como un enemigo, no tenían ningún problema. El asunto es que no querían una rebaja del 10% del sueldo. Así de fácil. Es como, ok, hasta acá llegamos. Capaz si alguien en el medio de todo ese quilombo dice, bueno, está bien, cancelamos los recortes. Y ahí todos dicen, te desarmás la huelga. Entrás a repartir plata y desarmás la huelga. No tenía ningún objetivo. Luego de 45 días se termina con la huelga. Más de 100 muertos, cientos de heridos y 100.000 trabajadores entraban en el paro. La economía bárbara, no, supongo, ¿no? Con ese mes y medio de huelga. Buenísimo, sí, matar gente y prender fuego, cosas. Ni me gasté porque es mucho más difícil ver la cantidad de cosas que se pierden en todo material, porque te dan precio y perdiste 2 millones de dólares. ¿Qué son 2 millones de dólares en esa época? Es difícil, ¿no? Sí, claro. Este levantamiento tuvo repercusiones en todos lados. Primero mostró la fuerza de la organización y la cantidad de los miembros de los caballeros aumentó, porque dijeron, vos nos organizás, nos defendemos, podemos lograr cosas. Podemos prender fuego más ciudades. Podemos prender fuego más ciudades. Aumenta la calidad de los caballeros. Se mostró la inefectividad de la milicia y hubo que reformar la Guardia Nacional. Porque claro, la milicia sabemos que no sirve para nada. No armemos gente porque en la próxima crisis se pasan del lado de la gente. Resulta que la milicia es un gobierno, la milicia es un ejército ciudadano. Y los ciudadanos tienden a apoyar a los ciudadanos. No a ahí tenés National Rifle Association, eso va para vos. Claro. Ojo, la National Rifle Association viene de estos lados y justamente la NRA tiene un origen muy noble en ayudar a hacer estas cosas, en proteger a los negros, y la firma el mismo presidente Grant con miedo a que haya ataques del gobierno federal a la libertad individual. Y después se convirtió en una cosa totalmente mutante así, donde dicen, totalmente pero este hombre, para el otro lado. Ciego, ¿cómo no va a poder comprar un rifle solo porque es ciego? Decís, no. Bueno. Y las empresas también comienzan a brindar ciertos beneficios cuando se dieron cuenta que esto explotaba. De hecho, la B&O, la Baltimore and Ohio Rail, creó un seguro de cobertura a los empleados cuando se enfermaban, esas cosas. Siguió pagando los sueldos más bajos del país, pero unos años después, en 1884, crea la primera pensión para sus empleados. Es la primera empresa norteamericana que crea una pensión. Solo tuvieron que prender fuego todos los empleados y dijeron, está bien, cobran pensión. Un costo pequeño. Un costo pequeño. Te prendió fuego todo y bueno, está bien, sí, bueno, démosles cobertura médica. Y andás a saber de cuánto era, ¿no? Digo, capaz no era. La cobertura te cubría en unos días de enfermedad. En este caso podía faltar y había como una especie de seguro. Te lo descontaban del sueldo, pero era una especie de seguro, quieras o no. Y después agrega el asunto de las pensiones, que en Estados Unidos son muy importantes y van a ser importantes durante 100 años. 100 años literalmente, de 1884 hasta 1984, cuando venga la reforma tributaria
que agrega la reserva, la 401k, la 401k. Hasta ese momento las pensiones van a ser importantísimas en la seguridad social americana. Muy bien. Los dueños del tren y otros empresarios empezaron a tomar medidas anti-sindicato. Se dieron cuenta que esto ya era jodido. Y entonces, ¿qué hacían? Listas negras fue la común, y las listas negras se compartían entre empresas y estados. Así que estás marcado. Sí, arsenales y fortificaciones en las empresas. O sea, si vos pensás una foto bien tipo Chaplin, imagínate, de tiempos modernos, sí, que hay unos entran a la chumbos fábrica, claro, pero que hay, por ejemplo, alambre de púas y rejas y los tipos entran y pasan por una garita. ¿No pensás que hay cosas así, que la fábrica está como... detalles así, hay como muros. Los tipos quieren, llegado el caso, poder cerrar la empresa. Porque lo que quieren es no solo encerrarse para que no les vendan a prender fuego todo, sino poder garantizar el lockout. Claro. Que era la medida que tenían. Porque en estos momentos de pánico, cuando caía la actividad económica, vos te quedabas con todo el inventario, vos podías cerrar la fábrica y echar a todos los empleados. Y hacías el lockout. Y vos ibas vendiendo lo poco que te quedaba. Porque acá los saltos en la economía eran muy fuertes. Pensé que tenía que ver con encerrar a toda la gente mientras estaba en la fábrica. Vos sabés lo que es un lockout. No me vengas. No te hagas el neófito en términos de economía. Seguí entonces. Y aumentó la presión política para usar la Sherman Antitrust Act contra los empleados. Porque la Sherman Act en realidad es una garantía del gobierno para garantizar la competencia, atacar a los monopolios, ¿no? Y detener a lo que eran los trusts, que son conspiraciones para afectar el precio de un producto. Es decir, tu empresa de tren está haciendo actitudes anticompetitivas, usó la Sherman Act. ¿Qué fue lo que dijeron los empresarios? Y terminaron ganando mucho en eso. Cuando un grupo de empleados se junta para reclamar mejor salario, están conspirando para afectar un precio que en el mercado libremente no se daría así. Puedes aplicar la ley antitrust. Cuando hay una huelga, estás violando la ley Sherman. Porque un grupo se junta para fijar un precio. Es exactamente lo mismo. Te puede pasar, si querés, cuando Rockefeller se junta para fijar el precio del petróleo. O cuánto va a costar. Es como un lobby, decís vos. Está haciendo lo mismo. Entonces te dice, ¿es lo mismo? Sí, entonces la Sherman Act la podemos usar para romper huelgas. ¡Qué hijos de puta! Mirá cómo se las arreglaron. Mirá cómo se las arreglaron, digo, ¿no? Tomaron la Sherman Act, que era contra monopolios. Te dice, esto es un monopolio de los empleados. Los empleados se juntan, un monopolio, controlan la oferta de trabajo. Y ahí puede entrar la Guardia Nacional de vuelta. Puede entrar el ejército. Y ahora vamos a hablar de la caída de los Knights of Labor, que entran en una protesta y con otra enseñanza. Otra enseñanza vamos a tener acá. Como ves, estoy hablando de esto. Espacio didáctico. Sí, espacio didáctico para después, si en algún momento tienen que manejar una organización multitudinaria de gente, aprendan esta lección que es muy, muy importante que les pasó a los Knights of Labor. ¿Cuál es? Vamos a hablar de las protestas del 1 de mayo en Chicago. Famosísimas, porque ahora paramos en todos lados el 1 de mayo, menos en Estados Unidos, que para en otra fecha no tiene nada que ver. Nosotros paramos por los mártires de Chicago. Es excelente eso, ¿no? Todo el mundo hace caso a ese feriado, menos ellos. Menos ellos, creo que Canadá y no sé si Australia y Nueva Zelanda no lo siguen, pero si no, todo lo demás. 1 de mayo. El 1 de mayo hay una manifestación pacífica muy famosa, es enorme. El 4 de mayo ciertos grupos dicen, no, vamos a hacer un paro de vuelta el 4 y vamos a continuar la manifestación por las 8 horas de jornada laboral. Sí. En ese momento hay dos movimientos importantes. En Bayview, donde hay una matanza y un capitán de guardia tiene un problema de comunicación, una lección, la ajena acá, ojo con la comunicación, y entiende que tiene órdenes de disparar a matar si los manifestantes entran en el molino, y entiende de la orden de matar a los manifestantes si llegan al molino. Se mueren 7 personas. Yo, mira, como estudiante de comunicación, tengo un consejo muy importante para darle a alguien, es que se limpien bien las orejas antes de escuchar una orden, porque después se mandan cualquier cagada y mandan matar gente. Así que claro, eso como casi licenciado, se lo puedo asegurar. Si llegan, ¿tengo que dar la orden que los maten? Ok. No. Tiene orden de disparar a matar si llegaran. No.
En el medio ya mataste también a gente. Ya mataste. Vamos, parece que mataron a un niño. Fue un desastre. Y al mismo tiempo, un desastre. Importante, comunicación, gente. Comunicación. El problema más grande pasa en Haymarket, de donde van a salir todo el asunto de Chicago, donde trae la elección importante de lo que yo digo, los grupos organizados. Es tenerle más miedo al radical que tenés adentro que al adversario que tenés afuera. Es como un consejo antitrotskista ese, ¿no? Ten cuidado que no se te... Es como muy antitrotskista, sí. Que no se te radicalicen. ¿Y cómo está Stalin? Lo enterraron, está momificado, lo puedes ir a ver. ¿Dónde está Trotsky? Tiene atravesado un pico de hielo en la cabeza. Sí, ahí está. Ojito, bueno, porque se te pueden trotskizar. Stalin, gran escucha de este podcast, entendió perfectamente el problema este. Entonces, ¿cómo fue la masacre de Haymarket? Los manifestantes van hasta el mercado, donde va a ser un rally, y ahí va a haber un discurso, seguramente todos levantando los puños. La policía está ahí y recibe órdenes de que las cosas no se vayan de mambo, ¿no? O sea, vos estás ahí, controlalos, porque esto es pacífico. Van, caminan, su proclama y listo. Después, mala decisión, le dicen que dispersan a la manifestación. Que los maten a todos. No, dicen que lo dispersan. También es una mala idea porque se hubieran aburrido nomás si se hubieran ido, no hay tanto para hacer. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando los policías van a desarmar, un grupo anarquista armado aprovecha y tira dinamita con metralla alrededor y mata a 7 oficiales de la policía. Los policías que ven que le están tirando explosivos se defienden y entran a dispararle a la gente. Pero también había anarquistas armados entre la gente que le dispara a la policía. Se murió un montón de gente que estaba en el medio, que no tenía nada que ver. O sea, bueno, es como, no sé, ir al acto de qué sé yo, no a la sé, marcha de las mujeres. Es ir a la marcha de las mujeres, ahí está la policía, te está mirando, claro. Empiezan a meter, se tratan de desarmar, Irma Leites le tira un explosivo con C4 matan 7, a le disparan a las mujeres, hay una mujer que justo tenía una metralleta, y antes que te des cuenta, 60 muertos. Tipo, ¿cómo se nos fue esto de las manos? Me decía. ¿Cómo se nos fue de las manos en esto? Bueno, más de 60 heridos en cada bando, pero fue lo que hoy diríamos un peer disaster, ¿no? Mucho más grande que el United, te puedes imaginar. Porque las simpatías de los trabajadores, que en Estados Unidos nunca tuvieron mucha simpatía, y empieza a venir este temor rojo hacia el marxismo, y también estamos hablando de los 70, aparece el anarquismo internacional como un movimiento. Entonces, las simpatías populares se mueven de los trabajadores, que no tenían muchas, a los policías, porque después de todo, los tipos fueron a desarmar una manifestación, les tiraron dinamita, los mataron, un montón de anarquistas. ¿El miedo cuál es? El miedo es a los anarquistas. No hay una cosa, no explota otra cosa medio xenófoba también ahí al mismo tiempo, porque no me quiero meter con los temas xenófobos, hay algo de xenofobia, lo vamos a hacer en otro tema, pero nunca me metí ni con xenófobo ni con raza, porque si yo me meto a raza, matan mucho más gente en el sur en cada revuelta de una plantación de caña de azúcar que en cualquiera de estos lugares. Pero ahí es muy difícil separar a veces el factor racial. Claro. Yo acá te digo, eran todos blancos, inmigrantes. Sí, pero ahí va por eso, pero no debe haber mucho italiano, supongo, ahí en esas cosas. Había, sí. Había. Entonces, capaz también fue entrarles por el lado ese de no, estos que vienen de afuera a armar quilombo y la policía se comió tremendo garrón. Sí, puede haber funcionado también. Sí, no sé si lo escribí acá o lo escribí en otro momento, pero va a pasar después. No sé si lo tengo en otro momento, pero sabes que ese justo comentario fue un análisis que yo hice en otra masacre, que no me acuerdo si fue esta, porque hay muchas masacres en esta época. Ah, bien. El asunto es que los caballeros totalmente se distancian de la bomba, que no tuvieron nada que ver, que fueron anarquistas, que ellos no son anarquistas, que no tienen nada que ver, que son católicos, todo bien, pero no les funciona. Reciben pilas obispos católicos, los condenan. Tienen algún obispo católico que lo va a defender al Vaticano, pero el Vaticano no los apoya. Pero en ese momento ya se deschavaron quiénes eran. Claro, sí. Y el problema también es si vos tenés un movimiento más que nada católico y los católicos te dicen estos tipos están mal, se te van todos. Ah, claro, pero funciona como colectivo religioso. Tiene un factor religioso tremendo. Por más que no fueran todos católicos, habían de todo, ¿no? Pero la base claramente era católica. Sí.
Y esto es interesante, porque ese mismo año aparece otro movimiento sindical, en este momento, súper importante, que va a seguir hasta el día de ahora, que es la American Federation of Labor, de Samuel Gompers, que va a ser su presidente desde este año hasta 1923, cuando muere. Gompers es un inmigrante judío que hace cigarrillos y vivió toda la guerra civil, y se movía muy bien entre los gremios, lo que serían los guilds, ¿no? Sí. Que son grupos como de artesanos, porque en este momento mutan, a veces usamos palabras, ¿viste? Es como grupos gremiales de trabajadores calificados. Pero no estábamos hablando de gente que ya estaba en fábricas. No, por eso, ahora vamos a hablar de la American Federation of Labor. Ah, o sea, que sigue con el modelo anterior. El tipo hace cigarrillos, el tipo es un gremio, o sea, porque todos tienen un oficio. Claro. Viene por ese lado. Y Gompers es muy astuto en la organización y se da cuenta que tiene que limitar su organización a los trabajadores no calificados. O sea, solo la gente que tenga oficio y sea calificada va a entrar a este sindicato. ¿Por qué? Los oficios son mejor pagos que los trabajadores asalariados, tienen más influencia local. Pensemos carpinteros, músicos, electricistas y sombrereros. Parece que los sombrereros son súper importantes en esta época. ¿Ok? O sea, primero que sea. Sí. ¿Y sabes por qué se volvían locos? Por la goma era, ¿no? Por trabajar todo el día con pegamento. Bueno, te sirven bárbaro en un movimiento sindical, te da tipo loquitos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Es también más difícil romper o suplantar trabajadores con oficio. No puedes traer rompehuelgas. Puedes traer rompehuelgas a cargar un carro con, ¿no? Traes un montón, sí. Que acá está el asunto racial, un montón de negros que les pagás un centavo más y van re contentos a cargar carbón y a mover leña comparada contra un inmigrante irlandés. Acá es donde viene el factor racial. Un trabajador calificado es más difícil de suplantar. Entonces, Gompers nota también que muchas protestas son siempre por los mismos temas. Pan y manteca, que sería bread and butter, la expresión, que es salario y condiciones laborales. Entonces dice, nuestro sindicato, la FL, va a hacer cero reclamo social y va a tomar cero posición política. No vamos a hablar si Venezuela sí, Venezuela no, del aborto, de la OEA, no. Nuestras demandas son siempre inmediatas y siempre van a ir a los mismos temas. Sueldo y condiciones de trabajo. Domingo libre, 2 días de descanso, siempre va a ser lo mismo. Nunca vamos a decir, habría que nacionalizar el tren. No vamos a decir la emisión de madera o apoyamos a tal candidato. No. Puntual. Bien. Y por esto la FL va a ser el sindicato más importante durante 50 años, hasta que aparezca la Congress of Industrial Workers, allá después de la depresión, que va a juntar a los obreros no calificados. La FL y después la ICO, la ICO, la Congress of Industrial Workers, después cambia el nombre, se van a juntar y van a hacer lo que ahora es el PIT-CNT, o el gran grupo sindical en Estados Unidos, no calificados y calificados. Y ahora, para ir terminando, lo que es la idea de esta FL es, no lleva muchas simpatías en ese momento por la gente que es ideológica de lo que en este momento sería de izquierda, socialista, porque son considerados conservadores, hombres blancos de clase media que solo les importa la plata. Es como un pequeño, digamos, un gremio de pequeños burgueses, parecería, ¿no? Quedan medio así. Comparado con los otros que tienen si un te fijas, más los Knights of proletario. Labor dice todos los trabajadores entran acá solo por cobrar un sueldo. Y te dice, no, tenés que ser un trabajador calificado, no vamos a tomar decisiones políticas. Y Gompers lo maneja muy bien con una frase que tiene él, que es premia a tus amigos, castiga a tus enemigos. O sea, son intereses bien corporativos, bien claros. Pero son súper efectivos en mejorar las condiciones laborales y los sueldos de sus trabajadores. Si tenés que elegir, me imagino. La FL es mucho más efectiva en lograr cosas. Por algo que sigue existiendo hasta el día de ahora. Igual me pelotudo, porque todo sigue siendo político de alguna forma u otra. O sea, yo entiendo que es algo que es algo referido o sea, a las condiciones de trabajo, pero estás haciendo política igual. Está haciendo, pero él hábilmente se puede codear con políticos, trabaja dentro del establishment y quieras o no, los sombrereros parece que cobraban muy bien. Bien. Con esto termino la FL, la AFL, que la tengo que mencionar porque es importantísima, porque sigue hasta el día de ahora.
Pero voy a traer otra lección de vida para la gente que tiene que trabajar con grupos. Otra de mis lecciones antitrotskistas. ¿Cuál es esa, Que Seba? es, ojo con los radicales que tenés adentro, que muchas veces valen más que los adversarios, y eso tiene una parte de corolario, que es, ojo con radicalizar a tus adversarios. Nunca. O sea, no tiene que haber radicales en ningún lado, nunca. Nunca radicalices a tu adversario. ¿Cómo radicalizo yo a mi adversario? Te voy a contar de dónde surge el Partido Socialista en Estados Unidos. A ver, todo arranca con otro pánico. Ya sabemos. Para variar. Para variar. El del 93, donde Gruber Cleveland le tuvo que pedir ayuda a JP Morgan. Si se acuerdan del episodio de JP Morgan que hicimos en la tortulia. Acá arranca la empresa de Carlos Pullman, que era esa empresa que había inventado los vagones con cama, que hace una rebaja de salarios. Y otra vez, más, o sea, sí. nadie aprendió nada de lo que pasó hasta ahora, ¿no? Nada. Y otra vez no rebaja los alquileres de los trabajadores que están en las partes de ensamblaje. Muy bien, muy bien. Tipo, Déjame adivinar. ¿Viste? Tiraron bombas adentro de una iglesia para protestar después y empalaron a los curas y vino la Guardia Nacional con napalm y mató a 100.000 personas. No fue así, pero hay otra complicación. A ver, te voy a decir porque todo esto se va radicalizando. Se niega Pullman a ir a arbitraje, desconoce la existencia del sindicato de la ARU, la American Railroad Union, de Eugene Debs. No sé si le suena el nombre Eugene Debs, pero después te va a sonar. No, pero sí la ARU. Porque este sindicato dice que no es representado por la Hermandad del Tren, que era el sindicato de Brotherhood of the Railroad. Ese nombre me gustó. Como a vos te gustó el de los caballeros de la Hermandad del Tren. Suena a Fallout, ¿no? Está la de Railroad Brotherhood y están un montón de tipos trabajando en la terminal del tren ahí. Manteniendo todo Estados Unidos seguros para un tren así, steampunk, ¿cómo se llama? Tipo Atomic. Totalmente. ¿Y bien. ¿Qué es lo que hace Eugene Debs? Agarra a muchos extranjeros que están desencantados y insatisfechos con la situación actual. Agarra empleados técnicos que están frustrados. No técnicos. O sea, no agarra a los ingenieros. Agarra a los tipos que cargan el carbón, ¿no? Están frustrados y muchos son inmigrantes. Los que no pueden agremiarse al gremio cheto, eso. Ni en la AFL, ni están en la hermandad del tren por ser jornaleros o por alguna otra razón. Pero imagino que esto será el sindicato está como más próximo a lo que es la internacional. No estaba tan próximo, sencillamente era un montón de trabajadores frustrados, inmigrantes y no capacitados. Pero son los parias de la sociedad. Después vamos a hablar de los parias. Te voy a contar por qué. Este tipo tiene problemas para hacer un paro. Entonces Eugene Debs, que es muy inteligente, ¿qué es lo que se le ocurre hacer? Hacer un boicot. Porque eso no sería ilegal. A ver, ¿cuál es la diferencia? Yo hago un paro, vos decís, no, te estoy fijando el precio, no sé qué, lo otro. Y este tipo que dice, gente que esté en otro sindicato de la American Railroad Union no trabaja con los vagones Pullman. Y la idea de este tipo es qué hacer, forzar a que otras empresas de tren, cargueros, transportistas, creadores de locomotoras, fuercen a la Pullman a mejorar las condiciones de trabajo. Dice, como le voy a pasar el problema económico de la Pullman a otra gente a través del boicot. Y le van a hacer presión a Pullman. Ah, mira qué bien. Está bien. Echa la ley, echa la trampa. En ese momento, Gruber Cleveland era el presidente, era pro negocio y como era un demócrata, le importaba esto de los extranjeros y de los negros trabajando muy poco y moviliza enseguida a las tropas. Las manifestaciones se ponen violentas rápidamente y ya entran al saqueo, porque son un montón de inmigrantes, no tienen nada. ¿Me explico? Hablé muy rápido. Sí. Extranjeros, no tienen conocimiento, no saben nada, no tenían plata. Gente que no tiene nada que perder, digamos, ¿no? Saqueo, ahí va. Entonces se va todo enseguida. Pero ¿qué pasa? Entonces, la gente se pone enseguida a favor del gobierno, igual que los políticos. La prensa, que acá ya empieza a aparecer la prensa nacional, ataca a Debs y lo ve como un agitador antiamericano.
junto a otros inmigrantes que no representan los valores americanos. Porque Ahí todos tenemos lo estos tipos racial. son extranjeros. Debs era nacido en Estados Unidos, pero era hijo de inmigrantes. Y tenemos un montón de tipos no capacitados inmigrantes que están haciendo esto. Bueno, me imagino que en ese momento habrá salido toda esa cosa de nos quitan trabajo y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, no inventamos nada, ¿viste? Eso, es viejo como la historia, eso de que vienen de afuera, no, pero mirá que viene de afuera a agitar el avispero y no, Claro, conciencia de clase, ¿qué es eso? La FL no apoya el paro, la Hermandad del Tren tampoco. Mueren en condiciones 30 sindicalistas, pero en condiciones caóticas, no sabes muy bien, no sabes quién estaba o no en este sindicato, porque era todo más raro. Y Debs es enviado a prisión 6 meses. Ajá. Porque lo culpan del crimen de alguna forma. Claro, tiene un montón de crímenes. En realidad en esta época te pueden meter cualquier cosa. Traición a la patria. Le metieron uno de esos tipos de espionaje a... Sí. A la salida, Eugene Debs, que no era un socialista, y había unido a otros trabajadores no capacitados en un boicot, se radicaliza. Porque nada para estar en la cárcel como radicalizarte. Atacado por la prensa, por el gobierno, por la clase media, por todo. Solo ve un camino y dice, ya está, tengo que armar el Partido Socialista. Ya está, radicalizaste a este tipo. Este tipo te va a armar el Partido Socialista. Y Eugene Debs es famoso por ser candidato como 5 veces al Partido Socialista de los Estados Unidos. Eso es lo que logran las políticas represivas, Seba, ¿viste? De terminarse radicalizando. Tipo no era en un principio socialista, pero lo convertiste así. La cárcel no funciona. Sí. Ya había un movimiento socialista en Estados Unidos totalmente menor. Y hasta Gompers, este era el judío de la FL que hacía cigarrillos, había escrito para la Internacional Socialista. Pero es el desencanto y la prisión lo que lleva a Debs a formar el partido socialista más importante de los Estados Unidos, que llega a tener victorias a nivel local y regional, nunca nacional, por ese asunto del colegio electoral que nadie entiende. Parece que ni Hillary Clinton lo entendió, pero después me puede llamar Hillary y se lo explico. Y fue su candidato múltiples veces y llegó a ser candidato al Partido Socialista desde la prisión. Estando preso fue candidato. Un popstar. Uh-huh. El Partido Socialista al final va a terminar desapareciendo totalmente, no totalmente, pero pierde un montón cuando llega Roosevelt con el New Deal en los 30. Después van a apoyar algún partido progresista menor y después en los 70 se terminan pasando, ya creo que en su mayoría, al Partido Demócrata con Lyndon Johnson. No quedó, sigue quedando un Partido Socialista, pero no es ni la sombra de esto. No. Así, o sea que ese año fue su pico. No, digamos, su pico en total, en absoluto, no sé, creo que su pico fue antes de la guerra, porque eran antibélicos. Y creo que en 1920, ¿de cuál de todas? ¿De la segunda? De la primera. De la primera. Y creo que su pico fue en 1920 cuando estaba Eugene Debs en la cárcel. Pero no sé si fue el pico en votos absolutos, pero no sé si en relativos. Bien. Decíamos. Uh-huh. Entonces, no, te quería contar de este tipo porque mirá lo que hizo el Partido Socialista. Y para eso voy a terminar hablando de la última masacre que hubo, para ir cerrando el programa, con un grupo radical, que no lo puedo dejar de mencionar porque es el más interesante, que son los Wobblies. ¿Los cómo, perdón? Los Wobblies, que son los miembros de la Industrial Workers of the World. Como es Workers of the World, los Wobblies, porque es IWW. Los Wobblies. Uh-huh. Suena como Ewoks, pero distintos. Ah. Yo te diría que el nombre ya te marca que es un movimiento considerablemente más radical, globacionista, internacional, ¿no? Porque son Industrial Workers of the World, los trabajadores industriales del mundo. Claro, sí. Ahora es como que piden ayuda afuera. Claro. No piden ayuda afuera, pero acá estamos hablando, este movimiento va a tener su pico a principio del siglo. Ya estamos hablando cuando existe un movimiento internacional de trabajadores. Obvio, despertaron la simpatía de los de afuera. Uh-huh. Eso debe haber sido lo que pasó.
Que, bueno, el final te lo puedes imaginar, ¿no? Cómo termina un movimiento así radical socialista en Estados Unidos. Se separan todos, los matan Sí, a todos, o todos se matan todos y se entran a separar entre grupos menores y cada vez más radicales con más diferencias radicales. totalmente. Sí, pero eso siempre es así, Seba. Es un Tuvieron máxima. la Great, ¿cómo se llama? Schism, el gran sismo de como si estuviera la iglesia de 1924. Y yo quise leer por qué se separaron. Y es totalmente inentendible. Algo que unos eran anarcosindicalistas a favor de la descentralización de votos y los otros eran centralistas. ¿No entendés por qué se están peleando pero se separaron en estos partidos? ¿Viste? Y vos decís, son 4 gatos locos, no se peleen, muchachos. Pero eso es lo que te pasa, muy radical. Te estás separar entre grupos menores hasta que quedan tipos solos hablando arriba de una caja, ¿no? Pero es medio así, siempre pasa algo así. Siempre te puedes trosquear más. Claro, siempre puede ser más trotskista. Eso sí, siempre puede ser más trotskista. En esta vas a estar en desacuerdo contigo mismo y no sé, vas a tener una escisión de la personalidad, pero qué sé yo, pero siempre podés quedarte más solo y pelearte con los otros porque no son demasiado radicales. Claro. Porque, por ejemplo, el Partido Socialista después tuvo su separación porque había ciertas simpatías a la Unión Soviética y entonces hubo un problema. Este problema evidentemente desapareció con la Guerra Fría porque dijeron no podemos apoyar a la Unión porque nos comen vivos. Pero, por ejemplo, los socialistas se declararon antifascistas y antiestalinistas. Dicen, no, el estalinismo no funcionó, esto está mal, nosotros no queremos esto. Y se convirtieron, si querés, hubo una brecha como que se hicieron socialdemócratas. Y por eso terminaron todos en el Partido Demócrata. Pero estos se separaron y puedes entrar ahora a lo que apoyan y es totalmente inentendible. Totalmente inentendible. La figura más importante fue William Haywood, conocido como Big Bill Haywood. Big Bill. Que si te llamas Big Bill y cuando le ves la cara... Nombre de ladrón de bancos. Sí, estaba Big Bill. No, bueno, sí, tiene el nombre, aspecto de ladrón de bancos y no sé si no fue ladrón de bancos. Con eso te digo todo. Una pinta de cowboy bigotudo de Colorado tremendo. Era un marxista posta. Este no era uno así que se convirtió en socialista en cierta manera. No, ya salió de la cuna, ¿no? Entonces, quiere cambiar de pique todo el sistema de propiedad. Y lo quiere lograr a la fuerza. No tiene problema. Dice, no, ¿sabes qué sería bueno? Acá una dictadura del proletariado. Del proletariado. Es excelente idea. No es buen momento para levantarnos en Colorado y que maneje una dictadura del proletariado. Y comienza, no comienza él, ya venía antes, lo que va a ser conocido como las guerras laborales de Colorado. Un público muy particular el de Colorado, muy particular. ¿Por qué lo decís? Yo te diría que son dos grupos tan radicales que si vos estás ahí entre trabajadores y empresarios, decís, ¿saben qué? Yo me voy dejando el país, me voy mudando, me voy a Nevada, dicen que está buenísimo el desierto, prefiero que me piquen los alacranes en los huevos antes de escucharlos a ustedes dos. O sea, muy polarizado. Muy polarizado, sí. A ver, tuvieron una cosa que llamó la guerra laboral, duró un año la parte de conflicto jodido. Después los conflictos duraron como 10. Y se pelearon acá en Colorado, que era tierra de nadie, ¿no? O sea... Pero que tipo guerra civil interna, ¿no? Sí, una especie de guerra civil interna extrañísima donde el sindicato minero, que era el sindicato minero, después tengo el nombre por ahí, del oeste de Colorado, no logra terminar por una diferencia re chota de 3 votos en 250, una cosa bien de comité, una negociación salarial con el gobernador. Entonces el gobernador, cuando no le sale, llama al ejército. Esto trae una escalada de violencia tremenda. Porque los mineros de Colorado son casi que una milicia. Porque, claro, armar un sindicato es jodido. Pero se vuelve a repetir lo de antes, siempre. Sí, pero ¿qué podés armar en Estados Unidos? Porque un sindicato te pueden pelear. Pero ¿qué podés armar que junta armas, hace grupos y está armado hasta los dientes? Una milicia. O sea, capaz que te dicen, el sindicato es ilegal. Bueno, vamos a ir a comprar un montón de armas, vamos a esperar en la puerta de la fábrica y vamos a protegerte que no venga el rey Jorge. No somos un sindicato, somos una milicia. Y eso es legal, nos protege la Constitución. ¿Viste? Esas son las cosas que me encantan de Estados Unidos. Siempre hay como un bache legal para todo. Hay un bache legal, ¿viste? Claro. Y acá hay una cosa rarísima que no sé por qué se dio en Colorado. No sé si en ese momento era un asunto de Colorado, que era un estado nuevo, viste que tiene ese asunto. El ejército no lo está pagando el Estado.
lo están pagando los empresarios, lo están pagando los mineros. Es como prácticamente un es un mercenario. Es un ejército privado, ¿no? Es un ejército privado. Como unos prosegur de la época. Claro, pero no puedes, eso está en cualquier cosa, ¿viste? Ya estamos viendo que acá es medio, viste que las otras las podemos ver desde la perspectiva del tiempo y son entendibles. Esta ya es, los dueños de las fundiciones ignoran la ley de 8 horas que había firmado el gobernador. O sea, literalmente se cagan en todo y llaman al ejército. Porque dicen, yo te estoy pagando, ¿no? Vení acá y defendeme. Esto que quieren laburar 8 horas. O sea, por arriba del gobernador, de la ley, de todo. Y traen al general Sherman Bell, que empieza a arrestar gente e impone la ley marcial. Así de onda. O sea él también desacató las órdenes, digamos, de más arriba. Sí, este Sherman Bell es una figura totalmente oscura. Que cualquier otro, vos lo decís, mirá, porque no estaba en Chile, sino este es de Pinochet hecho a la... Una cosa rarísima en el Estado. Se ve que, claro, los recursos de este nuevo Estado, que era Colorado, no dan para administrar todo esto. Y cuando, por ejemplo, al entrar a arrestar gente, porque impone la ley marcial, así, porque medio, llegó el ejército, impone la ley marcial. Y cuando el abogado de los mineros intenta pasar un recurso para soltar a gente que estaba preso, Bell le responde, habeas corpus, un carajo, te voy a dar un post-mortem. Bueno, ya está. Porque ¿qué pasa? Del otro lado también no adiós tenés... habeas corpus. Claro, adiós todo. Corpus. Y del otro lado no tenés a un Eugene Debs que escribe fantástico de la cárcel. No tenés a un Gompers, un judío así medio vivo, ¿no? Que sabe. No. Tenés a Big Bill, que ¿qué es la cosa que se le ocurre? Listo, vamos a poner la dinamita, que todos tenemos dinamita porque trabajamos en la explotación minera. Entonces cuando entran los rompehuelgas, ustedes los dejan entrar, tiran la dinamita a la mitad y nos mandan a todos. Entonces llevamos la mina al carajo y matamos a todos los que están adentro. Y mataron gente así también, que no estaban adentro del sindicato con explosivos, con dinamita. Porque estamos hablando en Colorado. Es fantástico. Es increíble. La violencia porque claro, descubriste una manera no para frenar el problema que tenés con los rompehuelgas. ¿Que cuál es? Tú haces un piquete, traes los rompehuelgas, entran a la mina. Como que se acaba la joda ahí. ¿Cuál es la idea brillante? Tiro dinamita a la mina y mato todo. ¡Pum! Se terminó el problema de los rompehuelgas. Pero es legal la marihuana. Pero es legal la marihuana. Entonces acá se forma la Cripple Creek Mine Owners Association, un grupo vigilante, unos vigilantes antisindicato que sacan a romper huelgas. Entonces van a Cripple Creek y le dicen, no, mirá, nosotros nos queremos que somos Batman y vos, sheriff, sos muy tolerante con los sindicatos, así que te vamos a remover del cargo con la autoridad que nos da que somos más y estamos armados hasta los dientes. Ya no sos más sheriff y vamos a salir a correr, a pegarle a la gente y a prender fuego todos los edificios que es donde esté el sindicato. Tranqui, ¿no? Muy tranqui. Tranqui tipo pub. Sí. Y ahora todo Colorado está sacudido que van a ir pegando, evidentemente. Esto es un resumen, esto es mucho más complejo, da para escribir un libro, para hacer todo un podcast, pero es muy complicado porque pasan distintas minas, son recuentos muy personales, pero empieza a haber huelgas puntuales en todos lados, ataques de bomba, actividad militar, donde el general Bell tiene una de esas frases por las cuales se ha recordado como la necesidad militar no reconoce leyes, ni civiles ni sociales. A todo esto te voy a preguntar, ¿qué onda el presidente? Bueno, ¿Sabía? Acá está el presidente, porque acá viene el asunto. ¿Por qué esto se fue así de mano? Porque Teddy Roosevelt es el presidente acá. Y Teddy Roosevelt toma siempre una posición neutral en los conflictos laborales. Después lo vamos a ver en otro lado, sería un programa. Pero esto no es un conflicto laboral, es un conflicto militar. Claro, pero ¿qué es lo que el tipo hace? Nunca, por ejemplo, manda al ejército nacional. Y de hecho, Teddy Roosevelt nunca va a mandar el ejército a frenar huelgas. Siempre va a pararse y va a ser de interlocutor entre huelguistas y empleados. Pero si el ejército se está mandando cualquiera ya de por sí. Pero claro, este es el problema. No es el ejército federal. Esta es una guardia nacional que están pagando estos tipos. De todas maneras, Teddy Roosevelt hace presión y termina esta cosa se termina desarmando cuando terminan arreglando los sindicalistas con el gobernador. Terminan arreglando. Por presiones también de Roosevelt. O sea, parece que vos decís, pero Roosevelt, ¿dónde está? Para la época que Roosevelt no tomara ya de un saque el lado de los empresarios,
sino que dijera se tienen que sentar a negociar, es tremendo. Y le sirvió en muchos lados. Claro, Colorado es medio como el Far West en 1903. ¿Viste? No es lo mismo armar una protesta, no sé qué, que sentás a la fuerza gente en Nueva York, que ir hasta Colorado, que están los indios todavía, capaz por ahí pasan los indios y te mataron a todos y te dicen, no, son los indios. ¿No sabes? ¿Sabes lo que me hace pensar esto? Tipo que ser presidente en un gobierno federal en esa época implicaba lavarse mucho las manos en pila de cosas. Y decir, no, esto es un asunto de los estados. Porque si no, o sea, es entendible, porque tenés que destinar recursos a ir a calmar esa protesta, que andás a ver lo que te encontrás allá cuando vas. Claro, porque no sabes nada, andás a ver lo que te estaba diciendo. Dice, bueno, hablaba con el sheriff. No, el sheriff lo removió el grupo de vecinos. ¿Cómo que es esto? Claro, hay milicias armadas por todos lados. Y comparativamente, esto no es nada, vos ves que una explosión minera se mueren 15 personas o lo que sea. Comparado para lo que es 1904, que Roosevelt está peleando en este momento contra JP Morgan y los trenes, la pelea contra el tren es mucho más importante y mucho más grande, influye mucho más gente que unos mineros. Bien, ese es otro conflicto. No llega a las armas en ningún momento, es mucho más calmo y Roosevelt lo fuerza a ambas partes a negociar. Roosevelt empieza a hacer una versión de tripartita. Hagan la mesa de salarios. Sí, exactamente. La gente de Colorado no está muy copada por esta situación porque después de todo hay un grupo de vigilantes que andan por ahí sin rendirle cuentas a nadie, ¿no? O sea, anda a aplicarle después, te agarraron, te pegaron, que vos no eras sindicalista, no tenía nada que ver. Al final esto es una ida y vuelta donde van a morir decenas de personas en un periodo de un año. Va a haber abusos del ejército local, piqueteros armados que le dispararon a los rompehuelgas, ataques con bomba, etcétera. Nunca se supo bien, este es otro asunto, quiénes eran Pinkerton infiltrados causando problemas, quiénes eran marxistas, nada, después buscas y parece que uno de los que estaban diciendo sí, hay que tomar el camino violento, al final era un Pinkerton que estaba tratando de hacer eso para que después o sea, como un infiltrado. Sí, se usaban detectives infiltrados, pero esta vez parece que hubo detectives infiltrados que llegaron a posiciones influyentes dentro del sindicato y estaban trabajando para el empleado. Doble agente, así a full. Sí. ¿Puedo decir que nadie ganó nada? El sindicato... Creo que no, fue todo bastante violento, creo. No. En esta época las cosas cambiaron un poco igual porque estaba, como te digo, Roosevelt y no mandó al ejército, forzó a las partes a negociar, pero mientras estaban negociando tenías grupos de vigilantes por ahí prendiendo fuego cosas y atacando sindicalistas y sindicalistas que tiraban cartucho de dinamita. El final, te lo cuento ahora, Big Bill formaría la Industrial Workers of the World, que fue la que mencioné, y traería el anarcosindicalismo a los Estados Unidos. Va a apoyar en algunas elecciones a Debs, pero la relación siempre fue tensa, porque Debs era un socialista, trataba de usar las palabras, era hábil escritor, no iba en el camino violento, y Big Bill jugaba con dinamita, literalmente. Al final de la Primera Guerra los dos caminos se separan porque por una ley antiespía, que después la vamos a mencionar en un podcast mucho más adelante hablando de la ACLU, mandan a Big Bill y a Eugene Debs por traición a la cárcel en la Primera Guerra Mundial. Big Bill falta la fianza y se va a escapar a la Rusia bolchevique y Eugene Debs se va a quedar escribiendo desde la cárcel y va a ser candidato a presidente. No va a ganar, no un presidente socialista en los Estados Unidos, pero te marca el final de acá. Y con esto quiero terminar el proceso que creo que había faltado de cómo se había movido el sindicalismo en los Estados Unidos en la Gilded Age. Desde la Gilded Age, desde ese comienzo en 1866, con la época de la Reconstrucción, al final de la Primera Guerra Civil, le estoy poniendo como si fuera a haber otra, sí. Pero como no estamos seguros. No sabemos. No cometemos el error de la Guerra Mundial y la Gran Depresión, que después hubo otra. Siempre puede haber otra. Hasta ahí, hasta la época progresista que arranca ahora en 1900. El error de esta época le había puesto una fecha en el próximo programa, que es cuando Teddy Roosevelt es presidente, que sería el primer presidente progresista, y empieza a hacer cosas como estas: no tomar lados entre empresarios y trabajadores y forzarlos a la negociación. Y con eso termino este programa, con eso termino lo que quería decir,
termino mis enseñanzas como ojo con los radicales, no radicalices nunca lo opuesto. Tené pasa cuidado. cuando es inevitable, ¿no? ¿Qué haces? No sé, porque uno, viste, como si vos lo ves desde un punto de vista de elección, eso, no, bueno, Claro, claro, en el momento capaz pero que no había elección. claro, pasan las cosas y ya está. La impresión que me quedo es que está lleno de conflictos ultra violentos y donde en un país tan grande a veces es difícil actuar de forma expeditiva, o por lo menos de destinar ciertos recursos a cosas que te requieren en cierto tiempo trasladar fuerzas de acá para allá y tratar de resolverlo de forma que no siga escalando más todavía, cosa que no pasó. Sí, es difícil. Y para mí también es difícil. Es una cosa. Yo con esto quería traer, ya estamos terminando. Parte del cuento es vernos ahora cómo estamos. Cuando te dicen a veces, uy, qué difícil que está ahora tal protesta. Y vos decís, estos flacos fueron y se pararon enfrente de milicia que le estaban disparando, ¿entendés? Para reclamar 3 centavos más de sueldo. O sea, tenían huevos. Era gente que ya no tenía huevos. Y que hay procesos que después los ves y vos vas a ver un libro de historia y vas a ver el gran crecimiento económico de los Estados Unidos a final del siglo XIX. Decís, uy, crecieron un montón. Esos crecimientos no estuvieron sin altibajos. Ya sea por depresiones y pánicos continuos, que nos olvidamos, por crisis ya a nivel social tremendos, o por gente que hubo que... Hay algunos que los conocemos, como JP Morgan, pero hay otros que no los conocemos y están ahí. Lo que son las fuerzas de la historia que nos olvidamos y después simplificamos todo como para decir, fue una época de crecimiento, como si hubiera sido crecimiento pacífico, sin ningún problema. Claro, sí, nos tocó y fue súper fácil. Claro, sociales. subió el precio de la soja y andábamos re bien y no pasó nada. No, mentira. Sí, Hubo pila de tenías problemas. incendios en todo el país y Incendios jodido. literales, se te prendía fuego todo Chicago y perdiste la mitad de una ciudad en una semana, porque era un fuego que duraba una semana. Sí, y andá a apagarlo en esos momentos también, ¿no? Que no tenés Sí. helicóptero, no tenés nada, tenés No. que mandar, no sé cómo mierda hicieron para apagarlo, pero No, agarró todo el fuego hasta el río. Y ya. Y ta, prendió y se prendió fuego calcinó Chicago, todo. sí. Y bueno, ahí está el mérito que yo le dejo a los americanos, que es que reconstruyeron esa Chicago y le hicieron fabuloso. Sí, eso es verdad. Que en Uruguay por lo menos hay cosas que se prenden fuego y siguen ahí prendidas fuego. Es verdad, eternamente. hay un teatro, el teatro que está atrás del Banco Central, ¿cómo que se llama? Uno se había prendido fuego también. Vos pasás por ahí y todavía están las ruinas del lugar. Claro, tipo, en Chicago los gringos en este momento se balearon 23 veces, sacaron 36 millonarios, construyeron una ciudad, hicieron un metro, el tren que iba por arriba de todo, y nosotros en 10 años no pudimos sacar todavía los escombros que tenemos ahí de un teatro prendido fuego. ¿Qué 10? Fue hace tiempo eso ya, no fue hace poco. Sí. Pero sí, bueno, sí, eso está. Pasa que andás a ver por qué unos son así y otros son así. No. Pero en fin, fue una época complicada. Y eso es lo que quería traer y por eso te había traído acá. Espero que te haya gustado el programa. Y Me gustó, si, sí. Si no tenés problemas, paso directamente a nuestra sección favorita de los niños. Rumbo a la ¿Sí? cancha. ¿Cuál es? Rumbo a la cancha. Bueno, dale, vamos con rumbo a la cancha. Rumbo a la cancha, la sección que hablamos de nosotros mismos y toda la gente que nos cae bien. Y gente que capaz son gente como ustedes. Les queremos decir que nos pueden encontrar en lugares como Evox, la plataforma de podcast más grande de hispanoamericana. ¿Cómo les está yendo, Seba, con eso? En Evox es el lugar que nos va mejor. Es porque después tenés lugares como Audioboom, que también nos pueden encontrar en el canal de Argentina Podcastera, en Stitcher, en Spreaker o en Mixcloud. Y van a ver que ahí tenemos muy pocas escuchas comparadas con iVoox, donde está todo el grueso. iVoox nos encanta, nos pueden dejar comentarios ahí por cómo estamos grabando los programas. No voy a leer ningún comentario ahora de iVoox, pero sepan que iVoox es el mejor. Además se pueden bajar la aplicación, funciona bárbaro, y saben que en iVoox siempre aparece primero el programa y luego aparece en nuestro sitio web tortuliapodcast.wordpress.com, donde es el centro donde juntamos todas las cosas. Por ahí no hay tanto material extra, pero sí está bueno entrar a nuestro sitio web. También nos pueden encontrar en YouTube /Tortulia Podcast, donde yo estoy subiendo todos los programas para que nos puedan escuchar en YouTube, porque YouTube es muy fácil de monetizar, y también siempre leemos los comentarios de la gente que está en YouTube. Leen los comentarios, los hate mail también.
Leemos los los hate mail, por buenos? suerte tenemos muy poco hate mail. Y usualmente no es hate mail, sino cuando se hacen comentarios que pueden ser o no positivos, siempre les tomamos atención, ¿no? Está bien. Por una cuestión básica de respeto. No dejaste el mensaje, los leemos y leemos todos. Por ejemplo, este que dice, Seba, andate un poco a lavar. No, Claro, no. dice no. No, últimamente los últimos mensajes en YouTube fueron todos mensajes para saludar los videos pero hacer preguntas de Diego en Italia. Y los otros son, te mando mensajes a Derek del podcast Se Cae de Maduro, que lo escuchamos un montón y le mandamos saludos en el programa anterior y nos dejó saludos en YouTube. Porque también Derek está subiendo videos para la gente que le interesa. Recomendamos podcast, amigos. Se Cae de Maduro está haciendo también mucha cosa en video. Y si de podcast, amigos, hablo, quiero hablar también contigo, porque después de todo vos no estás en un podcast, estás en el hermano menos avanzado tecnológicamente, que es la radio FM. Es distinto. Yo no. Es distinto. No. La radio sale en vivo. Me vas a hacer uno de esos discursos. Contame, ¿por qué la radio? No, te digo que son cosas. Lo subimos, lo subimos igual. Bueno, ahora voy a largar el chivo yo. La tarde de Uniradio es un programa de la Universidad de la República que sale de 14 a 17 horas por la 89.1 FM o por TuneIn. Entran la Uniradio y a las 14 empieza el programa, o se pueden escuchar los contenidos por uniradio.edu.uy. Y la diferencia que le digo con Seba con el podcast es que es verdad. El podcast es otra plataforma. Esto es en vivo. Tenés está saliendo en el momento. Yo no digo que uno sea mejor o peor, sino que técnicamente son cosas diferentes. Sí, porque hablas con la audiencia, te mandan mensajes de WhatsApp, contestás. Cuando haces tu columna de One Hit Wonders, me imagino que la gente te dice como yo, che, nunca hablaste de Miley Cyrus. Tal cual. Bueno, pues le conté que el padre de Miley Cyrus se llama Billy Ray Cyrus, que es un nombre bien redneck, y es el tipo que hace Eki Breaky Heart. O sea, metió un hit y con ese hit le alcanzó para pagarle la carrera a la hija y meterla en el programa de ahora que me hiciste acordar, lo voy a tener en cuenta. Uh-huh. Y no, nada, son cosas diferentes, solo por como transcurren en el tiempo una y otra. Digo, esto es más atemporal, lo otro tenés que hacerlo más ceñido a lo que está pasando en el momento. Claro, por eso yo soy a veces muy en contra de los podcasts de noticias que están actualizando. Pueden servir como extra, por ejemplo, escucho algún podcast de la BBC de noticias o de The Economist con información del momento, pero en realidad lo estoy usando como radio. No va a pasar nunca que me suscriba y lea programas o escuche programas anteriores. Mientras te puede pasar con un podcast. Te subís a escuchar de noticias y en un momento hablan, por ejemplo, de X película o de un tema particular, como podemos ser nosotros, Alejandro Magno. No perece. Sí. Podés gente que te encuentre por un programa anterior. Cuando tenés un programa de actualidad de radio que es en vivo, usualmente estás trabajando con el tema del momento, tenés que importa más la velocidad de reacción, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Aparte porque, o sea, lo que sí podría ser... Yo no estoy actualizado, no importa, estoy hablando de un tema que pasó hace 130 años. No importa, no va a cambiar si es ahora o en 5 años que sale esto. Lo otro sí, es algo relativo a lo que se cocina en esa semana o lo que sea, o tenés entrevistas que son relativas a eventos que van a salir o lo que sea, o cosas que un libro sale nuevo, entrevistas al autor, cosas así. Claro. Esa es la diferencia. En fin. Y ya que estamos hablando, también tenemos en Twitter, que nadie nos dejó porque otra vez me olvidé de avisar que íbamos a grabar, pero sí tenemos en Facebook, que es un lugar que nos gusta mucho porque tenemos información adicional de muchos programas y donde también nos dejan mensajes y le mandamos saludos a todos los que nos saludaron, como por ejemplo el programa anterior a de Patricia, que nos dice que lo escuchó en la mañana mientras desayunaba y se arreglaba. No pude posponerlo, como de costumbre me sorprendió, siempre aprendo y maravilloso algo de Marston, un personaje único. Hablando del personaje que hicimos de la Mujer Maravilla, que como siempre digo no fue tan escuchado, capaz le teníamos que haber puesto un nombre más hot como lesbianismo y
poliamor en el mundo de los cómics. Siendo título ese, ¿no? Es un poquito largo, sí. Pero bueno, pero engancho. Y después saludos también a Martín Magnus, que siempre nos deja mensajes y nos hace su play by play, y nos habla y nos dice: Marston es Rolón, que es y yo le digo, mira. Y habla, hace unos comentarios muy buenos, que no leería a todos, no sé si leerlos relativos, así que solo voy a leer los cortos, que dice: tienes razón, Seba, Green Arrow es la copia barata de Batman. Después me lleva a la contra en mi punto que los cómics de superhéroes se fagocitaron al mundo de los cómics. Y él me dice, ¿por qué no? Pero no le creo, ahora todos los cómics son de superhéroes. Y bueno, así comentarios, les mandamos saludos a todos. Y nos pueden seguir, bueno, como digo, por nuestras vías, Twitter, Facebook, YouTube. Creo que estamos ahora en todos lados. Por cómo estamos grabando estos episodios sin Diego, hay poco rumbo a la cancha. Así que si querés pero los cubrimos bien igual. Los cubrimos bien, y lo importante era darte también, ya que vinieras, pasaras el aviso, el chivo de Uniradio. Exactamente, podían Uniradio. Encontrar las tardes en FM, que te pueden encontrar web. Hablando de los One Hit Wonders. Después pensé otro One Hit Wonder para pasarte, que era Zapato Veloz. Pero resulta que, aparte de Tengo un tractor amarillo, los tipos hicieron un tema que se llamaba 9 semanas y media, que también pegó. Así que yo te voy a contar algo, pero nunca lo produje porque no tengo mucha información al respecto. Pero el tema de los Teletubbies fue puesto número 1 en Inglaterra durante 3 semanas. No me sorprende para nada. No me sorprende para nada. Pero no te diría que es un One Hit Wonder, porque los Teletubbies deben haber metido discos, DVDs durante 10 años y todo es un éxito. Bueno, puede ser, pero el tema de ellos fue puesto número 1, increíblemente. Es brillante. No sé, ¿sabes qué? No me parece increíble. Me encanta, pero no me parece increíble. O sea, es totalmente posible. Es como cuando, no me quiero ir muy a los 90, pero ¿te acordás un tipo que estaba en MTV que hacía bromas? Seth Green no era, ¿no? Tom Green. Tom Green, ahí va, Seth Green es el de... Seth Green. Y también tuvo un número 1 con una canción que se llamaba My Bam. Hizo la My Bam. My Bam hizo The Rain. My Bam hizo... Y fue el número 1. The Bam Song. The Bam Song, sí. Sí, cómo ese hombre desapareció de la nada. Ese sí es un One Hit Wonder. Le pegó un año y nunca más consiguió laburo en otro lado. Hace poco me pasó algo muy particular, que fue que después de que traje al One Hit Wonder La Macarena, la empecé a escuchar de nuevo en la radio. O sea, no es que digo que yo ya te digo que ver, pero digo que es como que tuvo un resurgimiento porque salió un remix, me parece. Yo te digo que los del Río en el resto del mundo no pegaron nunca como La Macarena. Pero vos bajás a Sevilla y siguen siendo los del Río, son eminencia nacional. Son una especie de Andrés Calamaro del sur de España, me parece. Que capaz que no, capaz que me estoy equivocando, pero si son del sur de España y escuchan a los del Río, nos avisan. Nos dejan un mensaje en el Tortuga. Nos dejan un mensaje y dicen, no, acá los del Río sacan estadios llenos, sacan. Termina el Toro y salen todos los del Río acá. son españoles, sí. Claro, no te sabía decirlo. Así que bueno, con eso vamos terminando. Gracias por haber venido conmigo, por haber compartido estos momentos mientras hablaba de un tema que por ahí sale un poco de lo que hablamos siempre en la Tortulia, aunque en la Tortulia siempre hablamos temas bien variados para mantener el gusto de lo que es el sindicalismo en Estados Unidos al final del siglo pasado. Hace 2 siglos, perdón, digo el siglo pasado, como si estuviéramos en vos 1900. Todavía no te curaste de que pasamos el 2000. Sí, que estoy en el siglo XXI. Todavía no me entero. Para mí cuando decís esto no es del siglo XXI, todavía estás hablando del futuro, ¿viste? No, ya van más de 10 años, ya vamos casi la quinta parte del siglo XXI. Y no se cumplió nada de lo que estaba pensado. Yo creo que va a llegar, imagínate, va a llegar una segunda Blade Runner antes que llegue el futuro de Blade Runner. Sí. Eso está muy triste. Cuando los reboots y los remakes o las continuaciones van más rápido, llegan antes que el progreso científico. Me habla muy mal de este siglo, muy mal. Bueno, ya veremos. Hasta la semana que viene yo me despido. Muchas gracias, Eva, por la participación. Dale.